Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Sí, y fue así. Entonces, dice el apóstol Pablo que todo lo que nos pongan al frente comamos, ¿sí? Solamente de pronto por motivos de conciencia de la persona que está al frente, hay cosas que no comeríamos. Digamos, si hay personas que el corazón se les cierra cuando ven que nosotros de pronto, no sé, comemos morcilla, no sé si conocen la morcilla, la rellena. En mi país hay una comida muy popular que es la rellena. Esa comida es, este, esa comida es con sangre, se prepara con sangre, es arroz con sangre. Entonces, en la ley, algo que se advierte en la ley es que no se coma. En la ley se dice que no se coma qué, que no se coma sangre, ¿cierto? Así dice la ley, que no coma sangre. Entonces hay personas que pues en la religión en la que están, les dijeron que si comían sangre como acarreaban maldición para ellos mismos. Por consiguiente, son personas que no comen algo en especial. Entonces, nosotros ya no estamos bajo la ley. Sí, es decir, ese punto de la ley, ese es uno de los puntos de la ley. La Biblia muestra que si alguien depende de las obras de la ley, está bajo maldición. Eso muestra la palabra de Dios. Si alguien depende de las obras de la ley, está bajo maldición. Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero entonces estamos bajo la gracia. Es decir, nosotros ya no dependemos de esos puntos de la ley que aparentemente algunas personas se concentran en los que sí pueden cumplir, pero no se concentran en los que no pueden cumplir. Y la palabra no está escrita para que nos concentremos en los que sí podemos cumplir y no en los que no. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Pero si miramos los dos versículos anteriores, es decir, el 9 y el 10, dice una lista. En esa lista salen 9 cosas. Esas 9 cosas son cosas que nadie quisiera estar en esa lista, porque dice, no erréis, ¿quiénes no van a heredar el reino de los cielos? Y nombra a los fornicarios, los adúlteros, nombra primero cosas sexuales, ¿sí? Fornicarios, adúlteros, pero también nombra la avaricia, ¿sí? También nombra. Ese punto casi nadie lo toma en cuenta. Casi nadie, casi todo el mundo se fija en lo que no hace. Cuando mira esa lista, quiere ser excluido de esa lista. Quiere no ser de las personas que están infringiendo esa lista. Pero no, la Biblia no está escrita en ese sentido, sino cuando dice que estamos escritos en Apocalipsis, el nombre que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿sí? El libro de la vida, ¿cuál es? La Biblia, la palabra. Ahí está, ahí estamos escritos nosotros, pero hay personas que no se ven. Hay personas que cuando ven la Biblia, ven a otra persona. No se ven a sí mismos, sino ven a alguien más. Imagínense que de pronto ustedes en el espejo, no sé, se están bañando los dientes y están frente a un espejo. Y en el espejo no se ven a ustedes, sino en el espejo ustedes ven, los que están casados ven a su esposa. De pronto otras personas ven a su mamá, otros ven a su papá, así. Eso sería como una escena de terror, ¿no? Porque en un espejo uno que debe ver, pues uno se debe ver es a uno mismo. La Biblia está escrita así, la Biblia nombra que es como sombra, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es como sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y es como un espejo, para nosotros es como un espejo. Es decir, cuando nosotros vemos la Biblia, debemos vernos a nosotros mismos. No es para ver a otro, a mi vecino, a otra persona, no, para vernos a nosotros mismos. Hay un pasaje que de pronto hay alguien que fue juzgado duramente porque precisamente estaban queriendo ver la maldad en Jesús. Es el ciego que aparece en Juan 9. En Juan capítulo 9, los primeros versículos hablan de una persona que nació ciego, ¿sí? Y sus padres sabían que nació ciego, pero resulta que Jesús le dijo, Jesús le dio la vista, a esa persona Jesús le dio la vista. Pero esa persona una vez que vio, una vez que ya esa persona resultó viendo, esa persona, ¿qué le dijeron qué le dijeron, qué le dijeron los fariseos? Que por qué había recobrado la vista. Entonces él dijo que Jesús, que él dijo que este señor así me dijo que ya me hizo ver. Entonces le dijeron, ¿no sabes que él es pecador? Hablando así de nuestro Señor Jesucristo, ¿no sabes que él es pecador?
Pero miren lo que dice él. Él dice, si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que antes yo no veía y ahora veo. Eso es como lo más importante, ¿no? Yo no veía y ahora veo. Y tiene una simbología espiritual. Cuando miramos los últimos versículos, le dijeron a Jesús, o sea que nosotros no vemos. Jesús le dijo, si no vieras, si no tuvieran vista, si fueran ciegos, realmente no tendrían pecado, pero porque dicen que ven, ahora vuestro pecado permanece. El ser humano tiene su propio punto de vista. Por tener su propio punto de vista, algo que no puede recibir es el punto de vista de Dios. Por eso fácilmente puede negar la palabra. Si miran así los comentarios de los videos, habrán personas que reciben la palabra, pero también pueden darse cuenta que hay personas que no pueden recibir la palabra. Por más que quieran, no la pueden recibir, porque no depende del que quiere ni depende del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, en el caso de este ciego, él dijo algo clave en el versículo 31. Pueden mirar en sus Biblias, Juan 9, versículo 31. Ahí dice, Dios no oye. ¿A quién Dios no oye? Hay un tipo de personas a quienes Dios no oye. Una señora una vez se nos acercó y esa señora tenía un problema. El problema era que decía que ya no creía en Dios. Y le preguntamos por qué. Dijo, yo desde niña fui instruida para creer en Dios, pero yo ya no creo. Porque mi hijo estuvo muy enfermo. Mi hijo estuvo muy, muy enfermo. Estuvo delicado, estuvo de muerte. Y yo en ese momento, ¿qué quise? Yo quise que mi hijo, pues obviamente, como no muriera. Entonces yo oré, fervientemente lloré y le pedí a Dios que mi hijo se sanara. Yo le pedí de rodillas, clamaba, no me paraba. Mantenía orando, pidiéndole que me salvara a mi hijo de la muerte, de no morir por esa enfermedad. O sea, que muriera yo primero antes que él, no que él muriera siendo un niño. Pero resulta que murió. Entonces, si yo le pedí y mi hijo murió, ¿qué fue lo que sucedió para que mi hijo hubiera muerto? Debe ser, pues porque no existe quien escuche mi oración. No existe eso que nos enseñaron desde niños. No existe. Tal vez es un cuento, tal vez es una fábula, dijo. Pero nosotros le explicamos por qué la oración de ella no fue escuchada. Primero le hicimos una pregunta. Bueno, usted nos contó que toda su vida usted tuvo una trayectoria así enseñada, instruida en temor a Dios, ¿cierto? Sí, mis padres, así. Bueno, pero entonces usted en toda esa instrucción que le dieron sus padres y que le dieron sus maestros en la iglesia, los pastores, así, toda esa instrucción que le dieron, ¿usted fue libre del pecado o usted en este momento aún puede decir que tiene pecado? ¿Sabe qué nos dijo? Pues claro que todos somos pecadores. Ya sabemos cuando alguien responde así, no tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo vino a libertarnos del pecado. A eso vino. Y la Biblia dice que ya lo hizo, Él lo hizo. Pero entonces cuando ella nos contestó así, pues le pudimos mostrar este versículo. Juan capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. En esa reunión de personas estaba el ciego que estaba siendo juzgado. Jesús miró a ese ciego, es decir, ese ciego alcanzó la misericordia porque Jesús lo miró. Jesús se dio cuenta de él y sabía que tenía la fe necesaria para poder ser sanado. Jesús a esa persona se le acercó, Jesús le permitió a esa persona tener vista. Pero una vez que esa persona tiene vista, lo que manifiesta la boca es fe. Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué persona salvó? Por ejemplo, en el estanque de Betesda, habían muchos enfermos, muchos enfermos. Y Jesús tenía el poder suficiente para con una sola palabra hacer que todos los enfermos que estén ahí hubieran dejado de estar enfermos. Pero Jesús, entre todos esos enfermos, tuvo que pasar por el lado del uno, por el lado del otro, por el otro lado del otro, hasta que llegó donde uno, un paralítico. Eso que estoy diciendo está en Juan 5, el paralítico de Betesda. Pero entonces ese es del estanque de Betesda. El estanque era una leyenda. Toda la persona que llegaba a ese estanque y se metía cuando el ángel tocaba el agua, entonces era una leyenda, ¿no? Entonces esa persona quedaba sana y todos tenían la mirada fija en el estanque, todos querían ser sanos, ¿no? Bueno, algunos no tenían la mirada porque eran ciegos, pero todos estaban esperando meterse a ese estanque, tanto ciegos, paralíticos, cojos, mancos. Entonces, entre los que acabo de nombrar, ciegos, paralíticos, cojos, mancos, ¿quiénes tenían más opción de poderse meter? Pues el que tiene más velocidad, el que puede correr. Por ejemplo, un cojo
entre un cojo y un manco, ¿quién puede correr más? ¿El cojo o el manco? O sea, el que le falta una pierna o que tiene una pierna inutilizada, de pronto le dio poliomielitis cuando pequeño y le quedó la pierna muy pequeñita, entonces es cojo, ¿sí? Entre un cojo y un manco, digamos que alguien tenga una mano seca, no es manco, tiene la mano, pero la tiene pequeñita, ¿sí? Y él quiere tener su mano normal, por eso está en el estanque de Bethesda. El otro tiene la pierna pequeña y quiere su pierna normal, por eso está en el estanque de Bethesda. Quiere ser como las otras personas, quiere poder correr como las otras personas. ¿Quién se va a poder meter? Pues el manco. El manco puede correr más, tiene más capacidad. Ahora, entre, entre el cojo, digamos que no hay ningún manco, que todos los que hay ahí tienen sus dos piernas. Y bien. O sea, que sí hay mancos, más bien, pero que todos tienen sus dos piernas. Pero resulta que hay uno que tiene las dos piernas, pero es inválido. O sea, de la cintura para abajo no se puede mover. Los otros, de pronto otros son ciegos, ¿sí? Y de pronto otros son sordos. Entre un ciego y un sordo, pongamos el ejemplo ya así más exacto, entre un ciego y un sordo, ¿cuál de los dos más fácilmente puede llegar? Y los dos tienen piernas, el ciego y el sordo, los dos tienen piernas. ¿Cuál de los dos se puede meter más rápido al estanque, el ciego o el sordo? Pues obviamente él, no me lo han dicho, estoy mirando, no me lo han dicho. No me lo han dicho. El sordo. Sí, el sordo. Entonces, ¿qué característica tiene la persona que se sanaba con esa leyenda del estanque de Bethesda? De que el que se metiera cuando el agua se agitara, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo y tocaba el agua, esa persona quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Quién podía salvarse de esa manera o sanarse? ¿Quién podía sanarse de esa manera? Pues la persona que tenía mejor capacidad, mejor condición física. Esa persona era la que podía sanarse, ¿sí? Más fácilmente. Pero Jesús, ¿a quién se le acercó? Entre todos los que estaban ahí en el estanque, ciegos, cojos, así, Jesús se le acercó a alguien que no tenía nada de esperanza. ¿A quién? Al paralítico. Ese hombre llevaba 38 años paralítico y Jesús se le acercó. Pero cuando Jesús se le acercó, Jesús, ¿qué le dijo? Jesús automáticamente le preguntó eh, eh, sobre la condición en la que él estaba y le dijo que si quería ser sano. Y él le dijo, es que yo no, cuando yo trato de llegar al estanque, otro llega antes que mí. O sea, lo que sale de la boca del paralítico muestra la condición de él. Él no tenía ninguna esperanza en sí mismo. No tenía ninguna capacidad por sí mismo. Por esa persona fue que Jesús llegó al estanque de Bethesda. Por los otros no, porque los otros tienen capacidad. ¿Los otros a quién representan? A esas 99 ovejas que no están perdidas. ¿Jesús por quién vino? Por los perdidos, por el que no tiene ninguna opción, ninguna posibilidad. Por eso el ciego que vemos en Juan 9, ese ciego, cuando vemos la fe que sale de él, en el caso del paralítico, él obligado. No tenía opción, entonces tenía los requisitos necesarios, los que mostramos en el video 3. En el video 3 explicamos los requisitos necesarios para que una persona pueda recibir la salvación. Entonces esta persona que está en el estanque de Bethesda no tiene ninguna opción. El ciego, él no tenía ninguna opción de recobrar la vista. Pero ¿qué representa, por ejemplo, en el caso del paralítico, el que haya recobrado su movilidad, el que haya dejado de ser paralítico? Representa a las personas que han sido sanadas espiritualmente, es decir, representa la salvación. La persona que no tiene ninguna esperanza, ninguna posibilidad, esa persona puede recibir la salvación. De la misma manera, el ciego representa la persona que no puede hacer nada para poder ver por su propio punto, por sus propios medios, no puede hacer nada para poder ver. Pero Dios le da, nuestro Señor Jesucristo le da la vista a alguien que no puede hacer nada. Pero ¿qué se necesitaba? Aparte de que no se pudiera hacer nada, se necesitaba que tuviera fe, como en el caso de la mujer sirofenicia. Jesús no se le acercaba a cualquier persona, Jesús se le acercaba a los que él vino. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos, pero no se refiere como los del estanque de Bethesda, porque ese estanque estaba lleno de enfermos, pero esos enfermos no alcanzaron misericordia. Entonces, ¿Jesús por quién vino? ¿Por qué tipo de enfermos? Los que no tienen ninguna posibilidad, enfermos espirituales, los que no tienen ninguna posibilidad de salvarse por sí mismos. Por ellos es que vino nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a darle salvación, Él vino a justificar a los pecadores. Por eso cuando Él venga, ya saben algunos, Él viene por su iglesia, sin relación con el pecado. Entonces, algunas personas se concentran en el versículo que dice que Jesús vino por los pecadores y no por los justos. Sí, muy bien, Él vino la primera vez, vino así. Pero está claro escrito en la Biblia, la segunda vez, Él viene sin ninguna relación con el pecado. La segunda vez que Él venga, Él viene por su iglesia que es justa, santa, perfecta, porque Él ya vino primeramente a justificar a los pecadores.
Entonces ya lo hizo. Entonces la persona, todo el mundo para que haya dejado de ser pecador, tuvo que haber sido pecador. O sea, todo el mundo tuvo que pasar por Romanos 3:23 para poder estar en Romanos 3:24. Romanos 3:24 es la bendición. ¿Qué dice? Ya algunos lo saben, pero muchos no lo saben. La mayoría se sabe Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero muy pocas personas, los que están en este live, sí lo saben. Los que llevan tiempo en el live. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, la redención. Entonces, en el caso del ciego, cuando miramos el caso del ciego, ¿qué tenía él? Tenía fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo a él le dio la vista, porque sabía que él iba a comparecer. Para nuestro Señor Jesucristo no era un secreto todo lo que iba a pasar. Nuestro Señor Jesucristo sabía que él iba a comparecer delante de los escribas, delante de los fariseos. Entonces, sabiendo que él iba a comparecer delante de ellos, sabía que las palabras que iban a salir de la boca de ese ciego eran palabras de fe. No en vano quedaron registradas esas palabras en la Biblia, lo que el ciego dijo. Cuando el ciego dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, esa palabra clave. Dios a quién no oye, a los pecadores. A la señora con la que les empecé a contar la historia, la señora a la que nos estaba contando la historia de por qué ella dejó de creer en Dios. Dijo, porque no puede existir. Si yo le pedí, le pedí, le pedí, le pedí. ¿Y por qué no me escuchó? Si la Biblia dice que todo lo que pidiéramos a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará. Nuestro Señor Jesucristo lo hará. Pero entonces yo cumplí ese requisito. Yo le pedí, pero si yo le pedí, y Él no me dio, es porque sencillamente Él no existe, decía ella. Entonces nosotros la llevamos a este versículo donde dice, Dios no. Primero hicimos que ella con su boca nos dijera la condición en la que se encontraba frente al pecado. Cuando ella reconoció que era pecadora, solamente en ese momento nosotros pudimos mostrarle ese versículo que dice, Dios no oye, ¿a quién Dios no oye? Dios no oye a los pecadores. Hay solo un tipo de persona a quien Dios no oye. ¿A quién? A los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Entonces ya ella cuando se dio cuenta de eso, ella quedó, pues primero que todo quedó callada. Sí, pues nos acababa de decir que ella sí era pecadora. Pues si nos dice que ella es pecadora, porque no lo dijo abiertamente, que ella sí era pecadora. Nos dice que ella es pecadora, pero a la vez ella estaba negando a Dios solamente porque Dios no escuchó la oración de ella. Porque en la iglesia donde estuvo no le enseñaron a solucionar el problema fundamental. La clave de la relación con Dios es, la persona es o no es pecadora. En el caso del apóstol Pablo, cuando leímos hoy el versículo 1 de Génesis 1, versículo, al principio, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 30. Habla de que Dios nos dio toda planta para comer. Lo que Dios nos dio para comer representa, en el caso de los animales limpios, los animales inmundos, lo que le pasó a Pedro en Hechos 10 con Cornelio, bajaba un lienzo y el lienzo tenía toda clase de animales limpios, animales inmundos. Pero ¿qué decía Pedro? Automáticamente, ¿qué salía de él? Ninguna cosa común o inmunda he comido. Todo lo que Dios nos dio, ¿sí? Todo lo que Dios produjo para comer es bueno. Si la Biblia lo dice, si se toma con acción de gracias. Entonces, cuando hay personas que preguntan, y me preguntan, si ustedes miran los comentarios, me preguntan, ¿y será que puedo comer cerdo o será que no puedo comer cerdo? Los que son de mi país conocen la morcilla, la rellena, que es algo que se prepara con sangre y arroz. Dice, pero en la Biblia dice que no comamos sangre, entonces ¿no puedo comer rellena? ¿No puedo comer? Así me preguntan, ¿sí? ¿Pero por qué preguntan de esa manera? Porque quieren cumplir la ley, quieren hacer algo para agradar a Dios. En Job podemos ver, Job 35, no hay nada que nosotros podamos hacer que agrade a Dios, ni nada que nosotros hagamos que le afecte a Dios. Si nosotros hiciéramos males, en este mundo nos pueden meter a la cárcel. Si nosotros hacemos como daños, ¿sí? Hacemos males a la sociedad, a robar, asesinar. Si hacemos males de ese estilo, pues nos van a meter a la cárcel. Pero si hacemos esos males, dice la palabra, ¿qué le haremos a Dios? No le hacemos nada. Ahora, si nosotros hacemos bondades, no sé, abrimos un orfanato y nos dedicamos desde bien temprano a tenderles la cama, a lavarlos y a hacer un poco de cosas, nuestro corazón, ¿cómo se siente? Que estamos haciendo una excelente obra. Nuestro corazón se siente orgulloso, se vuelve más egocéntrico. Pero eso, ¿qué hace para acercar a una persona con Dios? Le preguntamos a esa persona que está haciendo las grandes bondades, dígame la verdad, ¿usted es pecador o no es pecador? La persona va a contestar a un modo automático, claro. ¿Usted asiste a alguna iglesia? Sí.
Increíble. No puede asistir a ninguna iglesia. O sea, porque la iglesia de Cristo es la que no tiene ninguna relación con el pecado. Si alguien se dice pecador, si alguien se dice que es pecador y que a la vez asiste a una iglesia, está diciendo mentiras. Porque la iglesia de Cristo, cuando Él venga, Él viene por su iglesia. Pero su iglesia, ¿cómo es? Sin relación con el pecado. Si alguien cree que está asistiendo a la iglesia, pero realmente se cree pecador, está asistiendo a un club social muy bonito. O en el video de hoy lo hablamos, ¿no? En el video de hoy se nombra, es un club social muy bonito, donde le hacen sentir cosas, donde la música es hermosa, la letra, ay, esa letra tan especial, y todo filtrándolo por nuestros sentidos es hermoso. Pero Satanás se disfraza para engañar. ¿Cómo engaña a una persona? Siempre que una persona se exprese de esta manera, no, yo llevo tantos años en la iglesia, pero ¿usted es pecador? Claro que soy pecador. Esa persona no ha estado en la iglesia. No ha estado en iglesia. Por lo menos en el cuerpo de Cristo no ha estado. Cuando Jesús venga, viene sin ninguna relación con el pecado. Y si esa persona que se expresó así, diciendo que lleva tantos años en la iglesia, pero que es pecador, si esa persona se expresa así, primero que todo está manifestando un engaño, una mentira. No es cierto lo que está diciendo. Eso no es iglesia. ¿Sí? Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. La persona está diciendo una mentira inmensa. Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Ya está pasando media hora. Y les cuento, lamentablemente, hoy me va a tocar hacer una mezcla entre la grabación que se hace en YouTube y la otra grabación. Porque lo que estoy viendo se detuvo la cámara, no sé por qué, lamentablemente. No, pero gracias a Dios está grabando en dos dispositivos al mismo tiempo. Entonces, vamos, relación con Dios, no religión. Sí, relación con Dios. Para tener relación con Dios, tiene que ser libre del pecado. Si una persona no es libre del pecado, no tiene relación con Dios. Tiene relación con emociones. De pronto ha sentido algo que le hace feliz. De pronto ha sentido algo que le hace sentir que está con Dios, pero no está con Dios, es mentira. No puede estar con Dios alguien que todavía es pecador, porque está negando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo dijimos al principio, sí, Jesús vino por los pecadores, no por los justos, pero vino para justificarlos. Y cuando Él vuelva por segunda vez, viene por su iglesia, sin relación con el pecado. Entonces la iglesia de Cristo no tiene relación con el pecado. La iglesia de Cristo ha sido libertada del pecado por nuestro Señor Jesucristo. Ah, bueno, ahí ustedes alcanzan a ver los dos celulares. La sombra los reflejó en mi cara. Bueno, ahí tengo que decir que no soy pecador. No se trata de decir, muy bien, alcancé a leer antes de orar. No se trata de decir que no se es pecador. No, no se trata de decir eso. Dios mira lo que hay en el corazón. Si dice la Biblia, diga que tú lo dices decir. En la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Lo que una persona confiesa con su boca únicamente está mostrando lo que hay en el corazón. Hay personas que por lo que hay en su corazón pueden decir fácilmente, Jesús vino y llevó mis pecados. La Biblia dice, la Biblia dice que Jesús llevó mis pecados. Pero hay personas que van a decir con su boca, todos somos pecadores. Existen las dos personas. Algunos que mirando la palabra de Dios pueden decir, Jesús llevó mis pecados. Pero existen otras personas que van a decir, no, ¿cómo voy a decir que no? Todos somos pecadores. Si la Biblia dice que Jesús llevó todos nuestros pecados y alguien dice que es pecador, esa persona, ¿cuál de esas dos personas es conforme a la palabra de Dios? El que está conforme a lo que la Biblia dice, no a lo que su pensamiento, su punto de vista le muestra. Cuando una persona se juzga por su punto de vista, algo que niega es la palabra. La palabra para tener y creer a la palabra, para estar en Cristo. Para estar en Cristo, esa persona tiene que no mirarse a sí mismo. Si se mira a sí mismo, ¿cómo va a ver? Yo, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Porque se está mirando a sí mismo. Pero cuando mira a Cristo, dice la palabra, mirad a mí, todos los términos de la tierra. La persona que mira a Cristo está escrito en Juan 3:14, así como la serpiente. Como la serpiente fue levantada en el desierto, y todo el que miraba a esa serpiente de bronce que estaba en el asta, después de que una serpiente lo mordía, todo el que miraba a esa serpiente vivía. Así de esa manera, el que mira a nuestro Señor Jesucristo no se mire a sí mismo. Si se mira a sí mismo va a decir, soy pecador. Siempre va a seguir diciendo hasta que se muera. Pero si se muere siendo pecador, va al infierno. Piensa en esto, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Pero si la persona no se mira a sí mismo y mira a Cristo, inevitablemente va a ver la obra que Él hizo de redimirnos. Él vino a redimirnos y nos redimió. Entonces no se trata de decir, yo no soy pecador, no.
Si no lo cree en el corazón, no diga mentiras. Si en el corazón, examinando su corazón, se considera pecador, siga diciendo que es pecador para que alguien le pueda explicar la salvación, el Evangelio. Miren los videos, sobre todo les recomiendo que vea el video 3. Ahí se habla qué persona puede ser salva, qué persona cumple los requisitos para poder recibir la salvación, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que no pueden cumplir ese requisito y ahí dice, y ahí en ese video se explica. O sea, miren, hay varios videos que explicamos cómo ser libre del pecado, qué es la justicia de Dios, qué es el pecado. Mírenlos atentamente y pues estamos, me están escribiendo. Algunos me están escribiendo al WhatsApp, otros me escriben en los comentarios de cualquier video, me pueden hacer preguntas. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir la palabra, para así darnos cuenta de la condición en la que verdaderamente estamos. Si nosotros decimos que somos pecadores, no somos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él venga, viene sin relación con el pecado. Sí, Él vino por los pecadores, pero Él vino para justificarlos. Y la palabra dice que Él ya nos justificó, lo dice Romanos 3:24. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho. Porque si la salvación hubiera sido por algo que nosotros hayamos hecho, entonces la salvación sería por obras. Dependería de si nos portamos bien o nos portamos bien. Pero eso es la moralidad del ser humano, eso es una interpretación que Satanás ha dado a las personas para que no conozcan el verdadero evangelio, para que no conozcan la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No tendría sentido que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a morir por nuestros pecados si nosotros todavía seguimos siendo pecadores. Padre, perdona, Señor, oh Dios, si hasta este momento no habíamos considerado tu obra. Permite que podamos, si no a través de este video, a través de otros videos, considerar nuestra verdadera relación con Dios, si estamos en Cristo o si aún estamos afuera. Dice el apóstol, dijo... nuestro Señor Jesucristo dijo, a los de afuera se les habla por parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces permite que todas las personas que se han conectado el día de hoy y que se han conectado y que se van a seguir conectando, si hoy no recibieron la salvación, la puedan recibir en un próximo like, en un próximo en vivo. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo live, es decir, mañana, y creo que también va a ser, no, creo que ese sí va a ser en estudio, no en un vehículo. Hasta mañana.